discusión, ahora está tomando la gana. ¡Oh, qué tiempo tan horrible! ¿Has visto a la niña? Está guapísima. Tu padre se va a alegrar tanto de verte, ya sabe que estás aquí. Un documental. ¿Ya sabe? ¿Todavía no está despierto? ¿Debió estar trabajando hasta muy tarde en su habitación? Pero está muy cansado. Pasa amigos. Ah, mira, te presento a Luis, es nuestra nueva doncella. Hola, Luis. Buenos días, señorita. Espero que haya tenido un buen viaje. Sí, gracias. ¿Cuándo debo despertar al señor? Aún no, Luis. ¿Y si lo despierto yo? Déjale que duerma un poco más. ¿Alguna cosa más, señora? No, Luis, gracias. Oye, parece buena chica. Uy, sí, maravillosa. Hola. Ah, hermanita. ¡Tía Agustín! ¿Cómo estás? Como siempre. ¡Ah! ¿Cómo puedo? Mis rodillas, mis riñones, mi corazón. Y esta nieve me despierta mi reumatismo. ¿Te han echado del colegio? ¿Qué haces aquí? No, claro que no. Vengo a pasar las navidades y traigo muy buenas notas. Ya, tu madre nos las va enseñando cada 2 por 3. Pero eso se puede falsificar. ¿Tú cómo estás, tía Agustín? Ah, tirando. Menos mal de Marcel. Menos mal. Un hombre bueno que me aprecia por lo que soy. Una mujer recta y virtuosa. Menos mal de Marcel. Tía Agustín, no estés tan amargada. Aquí todos te queremos. La familia debe estar unida a pesar de sus defectos. Aquí tenemos las musas. Pero entonces, ¿vale? Mamá, ¿cómo está papá? ¿Es tan bueno? Tu padre siempre está de buen humor. Y eso que los negocios no le van como él querría. Ah, ¿no? Hermana Susana, ¡qué guapa! Ten cuidado. ¿Qué te ha pasado? Nada, me he caído en un árbol, estaba persiguiendo un gato y bueno, sí, de verdad, ya. Oye, ¿me has traído un regalo? Claro, chocolate inglés, a los 14 te gusta mucho. Oye, que haré 15 en febrero. Pero para mí siempre serás muy pequeña. Oye, aún así estás en forma. Sí. No como tú, que parece que has engordado. No seas tan malcriada. Serán los dulces. Oye, ¿dónde está papá? ¿Sigue durmiendo? ¿Será gandul? Oye, ¿sabéis que papá me ha dicho que me va a enseñar a conducir? Lo único es que, claro, tengo que esperar porque con esto ahora no puedo. Oye, ¿y tú qué haces por aquí? Estoy furiosa contigo. ¿Y por qué, baronesa? Te has dejado la luz encendida no sé hasta qué hora y no me has dejado dormir. Seguro que estabas leyendo esos horribles libros. ¿Qué libros? Y Agustín considera horribles los libros de espionajes, aventuras, novelas policíacas. No tienes edad. Bah. Leer no le hace daño a nadie, pero levantarse por la noche 5 veces despierta a la gente. ¿Me molesta? Pues sí, soy yo quien va al baño. Lo hice porque tu hija, la salvaje esa, no me dejaba dormir. Fui a beber. Perdóname. Bueno, si solo fuera agua. Señora, ¿puedo despertar ya al señor? Sí, por favor, Luis. Señora, el señor no contesta. Pues entre, Luis. ¡Ah! ¡Qué suerte poder dormir con todo el ruido que hacéis! ¡Ah! Señora, ¿Qué? señora, ¿Qué? el señor qué? El señor está muerto. ¿Pero qué dices? En su cama, todo lleno de sangre. ¡Marcel! ¿Pero qué dices?
El señor está muerto. Está en su cama con un puñal en la espalda. Tiene razón, no. Ven. Pero, ¿qué dices? No entres, mamá. Tenemos que esperar a que llegue la policía. ¿La policía? Pero ni para ver a Marcel. Sí, mamá, tienen razón. No debemos entrar. En los periódicos siempre dicen eso, de no entrar por las huellas. No, tengo que entrar. Mamá. Catherine, ¿qué has hecho? ¿Dónde está la llave? Esta puerta está cerrada. ¿Qué has hecho con la llave? No te la daré. Se la daré al comisario. Catherine, dame la llave. Ya. Bueno, toma, haz lo que quieras con ella. Richard. Mamá, tenemos que entrar. Sí, tenemos que entrar, cariño. Mamá, no, llévense la sopa. Gaby, Mamá, Luis, passa alguna cosa. Vas a passar al bar. Maggie, quieta. vine. ¡Pobre Marcel! Sus negocios iban mal y se ha suicidado. No se ha suicidado. Tenía un cuchillo clavado en la espalda. Yo lo he visto. Un ganivet? Sí. Com un ganivet? Sí, una especie de puñal. Un punyal amb el mànec doblegat. Sí. El senyor se'l va demanar per tallar cartró. És així, Maggie? Y ahora de ponerse a cortar cartón. Hay que llamar a la policía. ¿Ahora? Sí. Sí, ja arribem. Oiga. Oiga. No funciona. Han cortado los cables del teléfono. ¿Qué? ¡Es verdad! ¿Y qué vas a hacer si no podemos llamar al comisario? Venga, ir a buscarlo en mi coche. Luis, mi abrigo. Señora, los perros no han ladrado en toda la noche. ¿Y? Habrían ladrado si... Sí. Si alguien de fuera hubiera entrado en la casa. Exacto, eso es. Pero eso quiere decir que estoy cardíaca. Que nadie se mueva. Mamá, ¿recibió alguna visita? No, tu padre llegó de trabajar y con el día que hacía como para que viniera alguien. ¿Ninguna llamada? No que yo sepa. Ha sido un vagabundo, un ladrón que ha entrado y... Pero Luis desde encima del garaje hubiera oído ladrar a los perros. Los perros no se han movido en toda la noche. ¿Y ninguna llamada, mamá? No, cariño, no. ¿Quién telefonó la última? Bueno, jo avui, aquest matí, a 7:15, he demanat carn a la carnisseria, però no em del Parlament. Eso quiere decir que hoy a las 7:30 de la mañana el asesino aún estaba en la casa. Debió cortar los cables del teléfono después. Mamá, háblame de los negocios de papá. Cariño, ya sabes cómo era tu padre. Movía mucho dinero. Además contaba con la ayuda del señor Farnú, su nuevo socio de la fábrica. ¿Ese señor ha venido aquí en esta casa? No. Bueno, sí, tal vez una o dos veces. Muy poco. Recordo quan venia el senyor Farnós que cridaven bastant els gossos. Sí, quan venia. Porque tenía perro, creo. Mamá, ¿quién hereda los bienes de papá? Yo. Bueno, quiero decir, nosotras. Bueno, se vende la fábrica y la mitad va para la mujer y no lo sé, esto lo saben los abogados. Un pañuelo, por favor. Oye, mamá, ¿habrá que avisar a la hermana de papá? Sí, hombre, esa mujer buena es. Claro, mamá. Últimamente me habías escrito que se había instalado en la casa que tiene cerca del pueblo. ¿Por qué? Ja, sin duda, para recuperar la amistad con su hermano rico. Después de la vida indecente que ha tenido en París bailando desnuda, ahora se cree que puede venir aquí y volver a estar a buenas con Marcel. Pero esa mujer no ha pisado esta casa ni una sola vez. ¿Y de qué vive? ¿Cómo es ella? Me gustaría ir a hablar con ella. Eso no es tu trabajo, eso es trabajo de la policía. Luis, mi abrigo. Esto es horrible. Me voy un año y papá está muerto, asesinado. ¡Qué desgracia! Es que esta desgracia me va a devolver a mi edad, la que tanto me ha costado disimular, con lo unidos que estábamos. Sí, durmiendo en habitaciones separadas. Perdona, Marcel venía muy tarde de trabajar y me dijo que ocupara la habitación del segundo piso para no molestarme. ¿Algo más que añadir? No, por el momento. Senyora, el senyor no es pot quedar aquí. Si sembla bé, vaig a la seva habitació.
fer que aquí a prop nostre. ¿Qué quiere decir, Richard? Jo això el canvi. Mireu, la clau no és el pany. Ho veieu? On està la clau? Qui té la clau? La tens tu, Xavi? No, yo no. Agustín, ¿tienes tú la Pero llave? si yo no me he movido. La tenía Susón. ¡No! Además, todos hemos pasado por aquella puerta. Richard, Maggie, Natalie y los demás han ido a socorrer a Gaby. ¡Es imposible! ¡Mirad! ¡Alguien la ha dejado aquí! Richard, usted es el más valiente. Le dejo la llave. Podrías haber consultado a las demás, ¿no? He hecho lo que he considerado lo correcto. Pues si él entra, nosotras también podemos. No hay que tocar nada. Eso, o entramos todas o ninguna. No se toca nada. Expressament per entrar com vosaltres, no confiar, mireu, no vull saber res. Deixo que sobra. Entonces, si el asesino del señor está merodeando por aquí fuera, Assassino? Un home? Com un home? ¿Qué va a ser si no? Una dona? Parece que se nos acusa. Bueno, si se tiene la conciencia tranquila, ¿Tú la tienes acaso? más a tú sí. ¡Ah! Me tienes odio, ¿verdad? ¡Ja! ¡Indiferencia! ¡Ah! Sois todas unas cobardes y no os atrevéis a decirle nada. Pero yo le diré cosas a la policía. Cosas que sé. ¿Qué cosas? No te importa. La habéis oído. Me tiene envidia, pero es que es normal. Porque ella es fea y pobre. Y yo soy guapa y rica. Y la próxima, hermanita, te la plantan los moros. Y Agustín, debería darte vergüenza. No se puede acusar sin pruebas. ¿Quieres algo para tranquilizarte? No, yo nunca bebo fuera de las comidas. Ah, ¿no? ¿Y para qué te levantaste anoche 5 veces? En la cama es distinto. Soy una enferma, una cardíaca. Voy a por mis píldoras para calmarme. ¿Y sabéis qué? Me voy a tomar todo el frasco de golpe. A ver si así os deshacéis de mí. ¡Ah! ¡Luis! ¡Mi abrigo! ¿Qué es que Vaya, has pedido señora. 3 veces? Mamá, háblame de papá. Desde que tía Agustín está aquí. Pero si tu padre era muy bueno, ya lo sabes. Lo conoces tan bien como yo. O incluso mejor, porque le contabas todo a él antes que a mí. ¿Tía Agustín y papá se llevaban bien? Discutían a veces, pero poca cosa. ¿Discutían? ¿Por qué? Tía Agustín tiene unos valores y los guarda como un perro a su hueso. ¿Y esos bienes hubieran sido útiles para papá? Hace 15 días, cuando tenía que hacer frente a una deuda. ¿Sus negocios iban mal? Ay, cariño, una deuda es una deuda. Pero la verdad es que el dinero de tía Agustín es tuyo. Sí, Eso lo sabes. y le arranqué los valores de sus manos para dárselos a Marcel. Pero tía Agustín tiene el corazón dividido entre la gratitud y su avaricia. ¿Pero qué esperas? Si no he tenido la suerte de tú, de encontrar un marido rico. Ay, ¿acaso es mi culpa? Con lo que le he tenido que rogar a Marcel para que acepte a su tía aquí. Él no la podía ni ver, no la aguantaba. A tu padre siempre le ha gustado más la juventud. señora, su abrigo. Gracias, Luis. Luis, ¿desde cuándo está en esta casa? Está aquí desde septiembre. Dígame, Luis, ¿seguro que los perros callaron? Seguro, señorita. Yo no he podido dormir en toda la noche. Ayer, cuando le llevé anoche cuando le llevé a su padre la tisana, le encontré muy mal aspecto. Y me han quedado muy intranquila toda la noche pensando en ello. Dígame, Luis, cuando llegó la infusión, ¿el señor Richard aún merodeaba por aquí? No, ya se había ido. Después de todo un día de trabajo, pues tenía derecho a descansar, ¿no?
Y jugar a las cartas no hace daño a nadie. ¿Pinchar las cartas? La señorita no sabía nada. Pues Oh, no he sabía. metido la pata. Pero dígame, ¿con quién jugaba? ¿Con alguien de la casa? No soy una chivata. Venga, va, dínoslo, no tenemos a nadie. Bueno, va. Total, ¿a mí qué más me da? Juega con vuestra tía. La señorita Pierre, la hermana de vuestro padre. Fíjate, guau. ¿Y cómo sabe? Porque Agustín las vio un día y me lo contó un día que tenía unas copitas de más. On està la tia Agustín? Arriba. A dalt? Ah, doncs bé, mira, porta Lluís. Luis, lléveselo. Sí, señorita. Pero que sepa que su tía baila desnuda, según las señoras. Y según Richard, es una artista de mucho talento y pura como un lirio. Y que se gana la vida con su cuerpo. Mira que és teatrera la tia Agustín. Tot i això, ja acabo de fer una tira, tu. Richard, ya que estás aquí, ¿Luis hace bien su trabajo? Luis és una interessada que va de casa en casa buscant-se el dueño i carrelant-se'l. Espera, em torno a la cuina. Yo me voy, luego vuelvo. Tengo que contarte una cosa. Eres la única en quien confío. Así que tu padre se había quedado sin dinero. Nadie lo sabe, excepto yo. Pero explícate, esto es muy grave. Quise darle a Marcel para agradecerle que me alojara las acciones que yo tenía. Pero él las rechazó y me dijo que serían insuficientes para salvarle de la quiebra. Así que las guardé. Pero no por mucho tiempo, porque... ¿Por qué? ¡Porque me las robaron! ¡Hace 2 días! ¿Robado? ¡Sí! ¡Alguien que conocía el escondite! ¿Debajo de tu almohada? ¿Y tú cómo lo sabes? Todo el mundo lo sabe. ¡Todo el mundo! ¡Ah! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Al ladrón! ¡Al asesino! ¿Qué pasa? ¡Al ladrón! ¡Ah! ¿Qué pasa? A ti, Agustín, le robaron las acciones hace 2 días. ¡Has sido tú! ¡Seguro! ¿Pero qué ¡Has dices? sido tú, ladrona! Calla, si tú nunca sales de tu cuarto. ¡Guarda! ¡Envidiosa! ¡Ha escupido a la señora! Señora, no se rebaje. ¡La escupo por sus mentiras! ¡Usted metas en sus asuntos! ¡Se las pagará! ¡Otra guarda! ¡Guardas todas! Es verdad. Voy a ir a buscar al comisario. Señora, el bolso. Mamá. ¿Les gusta mucho? Debería darte vergüenza, tía Agustín. He sido muy desafortunada antes de venir aquí. Y ahora tu madre sabrá lo que es estar sola. Sola y triste. Oh, porque yo... No lo diré. No. Bueno, sí, vale, sí. Tu madre no paraba de pedirle dinero a Marcel. Y lo gastaba por ahí a tontas y a locas. ¡No! ¡Qué indecente! ¡Qué falsa! ¡Guarda! Alguien ha cortado todos los coches, todos los cables del motor. Sí, alguien los ha cortado. ¿Quién es alguien? Señorita, guarde sus insolencias. En el interrogatorio de la policía estará obligado a decir, jovencita, que usted sale todas las noches y que todo el mundo lo sabe.
En el interrogatorio de la policía tendré que decir que usted sale mucho de noche, señora, y que nadie lo sabe. Hay leyes en contra del perjurio. También las hay para heredar. ¿Qué quiere decir con eso? ¿A quién beneficia este crimen? Eso está fácil, todo el mundo lo sabe. Quien se beneficia y quién es el asesino es quien hereda. Todas las novelas policíacas lo dicen. Mamá, solo hay una solución. Hay que ir a pie. Vamos. Sí, vayamos, cariño. Oh, ¿qué es ese ruido? ¡Mirad, mirad! ¡Hay alguien en el jardín! ¿Es un hombre? Ahí, por ahí. ¿Es Superman? ¿Es Superman? ¿Qué ves? Se ve la luz. Carmina. Por ahí al fondo. Ay, sí, sí, Se han comido alguien. Veo algo ahí al fondo. Yo soy Pierre. Perdonen, señoras. Nunca hubiera venido a casa de mi hermano sin ser invitada. Pero, y más con este tiempo tan espantoso que hace, pero recibí una llamada telefónica que me decía que mi hermano ha sido asesinado. Entonces, llamé por teléfono. Está desconectado. Y decidí venir. El panadero me ha dejado ahí abajo. Es una broma, ¿no? ¿Por qué venían así? Todas. ¿Por qué está cerrada la habitación de mi hermano? ¿Y cómo sabe que esa es la habitación de su hermano? Porque no tenía que saberlo. Usted nunca ha venido aquí. Su aparición nos obliga a hacerle algunas preguntas. Adelante. Cuénteme algo más de esa llamada telefónica. ¿Reconoció la voz que le llamaba? No mucho. ¿Era una voz de hombre? De mujer. No sé si creerme esto de la llamada. ¿Y por qué tendría que habérmelo inventado? ¿Para venir aquí? O mejor, ¿para volver? Porque usted ya había estado aquí antes, ¿no es cierto? Nunca. ¿Y por qué los perros no ladraron? Eso, ¿por qué los perros no ladraron? ¿Y yo qué sé? ¿Y por qué está cerrada la puerta de la habitación de mi hermano? ¿Por qué? Deme la llave. Quiero entrar ahora mismo. Coja la llave, aquí la tiene. ¡Sois todos unos mentirosos! Aquí no hay ningún cadáver, no hay nadie. ¿Qué? ¡No hay nadie! Imposible. ¡Venga! ¡Venga! ¡Aquí! Pero si lo hemos visto. ¿Ah? Pues no hay ningún. ¡Oh! ¡Lo he visto yo! ¿Y ¿Salud? usted? ¿Y usted? No lo he visto. ¿Qué está pasando? ¿Quién ha sido? Has sido tú. ¡Yo! Tú. Eres una guarrilla. Te casaste con mi hermano por su dinero. No lo querías. Nunca lo quisiste embarazada. No te faltó de nada. Joyas, dinero, viajes, de todo. Pero tú, y encima con otro. ¿Cómo has podido hacerle eso? Eres una miserable. Es verdad, me casé con tu hermano por interés, porque tu hermano lo único que tenía de valor era su dinero. Pero yo no le maté, ¿por qué le mataría a la vaca que me da todo el dinero? No, no lo haría nunca. ¿Sabes quién mató a tu hermano? Agustín. Porque toda la vida he estado enamorada de él. Y mientras Marcel se ha acostado con todas las mujeres de esta casa, menos con ella, y llena de celos ha acabado con él. ¡Ah! ¡Urfias! ¿Pero cómo iba a matar yo a Marcel con lo que no quería? Nadie lo quería como yo. Todas querían su dinero y otras cosas. Y es verdad, yo también quería un poco de esas otras cosas. Y nunca me lo dio. Pero yo nunca le hubiera hecho daño. Seguro que fue esa, la niña salvaje. ¿Pero qué dices? ¡Ey! Tú te pondrías ahí a jugar a esgrima o algo y me clavarías un puñal por la espalda. ¿Pero cómo
¿Yo? Otro bar. Claro que tú con esta cara así de pared, vas caminando por la vida y todo el mundo sabe, a mi padre le gusta la juventud. Señorita, yo soy la única que ha atendido bien a su padre, porque todas ustedes se mueven por el interés, menos yo. Y si hay alguien aquí que tenía más interés, es su hermana, que anoche fue la última que llegó a la habitación de su padre. ¿Cómo te atreves? Os vi. Cuéntanos eso, Susana. Vale, sí, es verdad, fui a verle, ¿vale? Y no os dije nada. Necesitaba contarle algo muy importante y que no podía deciros. No podía deciros que estoy embarazada. ¿Vale? Entonces, ¿cómo creéis que yo mataría a la persona que cuidaría de mi bebé? ¿Que lo mantendría? ¿Estamos locos? No. Además, ¿qué no veis sus novelas policíacas? Siempre son los criados. Sisplau! No. Home, no, nosaltres no, sisplau. Sabeu què? No te Ja no. entiendo. Ja no. Revelaré aquest misteri no resolt. Tinc una cinta. Sisplau, tècnic de so, si la pot col·locar, revelarà. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Me encanta pensar que hasta hace un momento os estabais tirando los platos por la cabeza. Y yo, en cambio, mientras escuchéis este mensaje, estaré en la playa de Puerto Rico tomándome un mojito. Me fui porque no se aguantaba más. Solo deseas mi dinero y yo ahora mismo lo único que me importa es vivir la de la vida y disfrutar de la mejor compañía posible. ¿Os acordáis del señor Farnó? Pues me cuida y me quiere como jamás me habéis cuidado y querido. ¿Cómo os quedáis? Pues mientras os intentáis recuperar del shock de mis palabras, ay, yo estaré tomándome el mejor mojito caribeño que podáis imaginar. ¡Salud! Y aquí os quedáis. Por favor, una guitarra.